Bienvenidos nuevamente a una conferencia enmarcada en el programa Transferencia de Conocimientos, organizado por la Red Global MX Capítulo España en colaboración con la Universidad de Colima. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a nuestros invitados, doctora Marta Alicia Magaña Echevarría, coordinadora general de docencia, doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, maestro Ángel Gabriel Hilerio López, director de la Facultad de Enfermería, nuestro plantel anfitrión, por parte de la Red Global MX Capítulo España, maestra Gabriela Núñez, presidenta, doctora Adela Rendón, vicepresidenta y coordinadora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia, miembros y amigos de la red, docentes, alumnos de la Facultad de Enfermería y de otras facultades que nos acompañan, ya sea por Zoom o por Facebook Live. Me gustaría ahora ceder la palabra al maestro Ángel Gabriel Hilerio López, director de la Facultad de Enfermería, por favor. Muchas gracias, doctora Claudia Balseca. Un saludo a todas las autoridades que nos acompañan. Bueno, me voy a permitir presentar a quien nos va a compartir pues parte de su experiencia como una sanitarista, como una profesional del área de la salud, que es la doctora Nuria Matis Baraiba. Ella pues es médico especialista en medicina familiar y comunitaria con 20 años de experiencia, es tutora de médicos residentes, médico titular del consultorio médico de la Rabetsu, del centro perteneciente a la red de servicios vascos de salud. Bueno, el tema que nos va a compartir trata de la vía subcutánea en atención domiciliaria. Este es un tema que para los profesionales de la salud pues es muy importante porque se trata de una de las vías de administración de fármacos, de soluciones que nosotros empleamos a nuestros pacientes previa prescripción médica y que es de un amplio uso en hospitales, en centros de salud, pero también en los domicilios. Esto es importante porque algunos de nuestros pacientes pues, son capacitados para que puedan ellos automedicarse previa prescripción y pues es una práctica común entre médicos, personal de enfermería, como una vía, como ya lo dije, de administrar medicamentos y que requerimos de que su efecto sea prolongado, podemos utilizar esta vía. Es importante destacar que para poder emplear esta técnica, pues se necesita capacitación, una capacitación importante, sobre todo en el conocimiento de la anatomía, cuando se requiere, puesto que esta vía ofrece una pues, gran posibilidad de regiones anatómicas en las que podemos nosotros administrar distintos fármacos o distintas soluciones que por la naturaleza del tratamiento de las personas, pues requieren de esta vía. Sobre todo en aquellos que la vía oral se torna complicada, la vía parenteral, la vía intramuscular. Una referencia, pues puede ser también el uso de esta vía subcutánea. Pues escuchemos entonces lo que nos va a compartir la doctora Nuria Matis, con mucha atención, sobre todo porque tenemos estudiantes en formación, que creo que vendrá el tema muy ad hoc a todo lo que están aprendiendo en las aulas y que esta posibilidad que nos permite la tecnología de transferencia de conocimientos, pues nos acerca a profesionales de otras latitudes el compartir sus conocimientos. Muchas gracias y un agradecimiento a la doctora por compartir en este momento con nosotros acá en México. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Ángel Gabriel Hilerio López. Y bueno, ahora sin más, les doy la palabra a nuestra ponente para que inicie su presentación, por favor. Gracias. Bien, hola, buenos días. Bueno, me habéis hecho una presentación, me ha resumido prácticamente todo sobre lo que voy a hablar y nada, muy bien, es una introducción estupenda. Y bueno, lo primero simplemente decir que bueno, estoy encantada de participar en este proyecto de difusión del conocimiento
que me parece muy interesante y bueno, si puedo poner un pequeño granito de arena en este gran proyecto, pues nada, un placer para mí. Bien, pues podemos empezar con la presentación si queréis, que no la veo en ningún sitio. A ver. Vamos. Vale. ¿Se ve la presentación? Bien, gracias. Vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, tal y como habéis podido oír, en el domicilio siempre la vía preferente para tratar todos los síntomas siempre es la vía oral. Lo que pasa que hay circunstancias en las que esta vía oral no la podemos utilizar o no es efectiva. Son circunstancias múltiples en un paciente domiciliario, desde cuadros agudos que van a ser reversibles, como un episodio de náuseas, vómitos o una obstrucción o pseudoobstrucción intestinal. Bueno, también veis aquí otros ejemplos, pues cuadros confusionales, situaciones de dolor resistente a tratamiento, por ejemplo, con morfina oral, problemas en la boca, que también pueden ser reversibles, y luego también hay otras situaciones que ya son irreversibles, como puede ser una necesidad de una sedación paliativa. Entonces, en estas circunstancias, la vía oral no la podemos utilizar y entonces tenemos que buscar una alternativa. Bien, en cuanto a las alternativas, la alternativa clásica y utilizada a nivel hospitalario es la vía intravenosa, con las pegas que tiene la vía intravenosa de, bueno, pues que se necesita tener una capacitación de la persona que esté al cuidado de esa vía, tanto para colocarla como para después vigilarla. Es una vía incómoda para el paciente que le da menos autonomía y aparte que tiene un riesgo de infecciones y bueno, y todo eso si no contamos por el tema, como siempre, del coste, que es la vía intravenosa es más costosa. ¿Qué otras opciones podríamos utilizar en el domicilio? Pues la vía intramuscular, por ejemplo. Pero claro, la vía intramuscular, además de que precisamos tener una masa muscular determinada, y claro, estamos hablando de a veces de pacientes que tienen una caquexia, que no tendrían suficiente masa muscular para administrar un fármaco intramuscular, y bueno, cada inyección intramuscular es muy dolorosa, con lo cual no es una opción. Una opción buena, si no hay problemas en la boca, sería la sublingual, que tiene la pega de los pocos fármacos que se pueden utilizar. Y luego tendríamos también la transdérmica, pero la vía transdérmica tiene la pega de que en dolor agudo no es útil. El ejemplo clásico es el fentanilo, los parches de fentanilo, que tienen la pega de que cuando colocamos el parche tardan en empezar a notarse el efecto de la medicación unas 12-14 horas. Y luego también una vez retirado, lo mismo, tenemos que esperar un cierto tiempo hasta que ya el efecto pues ya se haya perdido. Entonces, pues bueno, ante estas opciones, la vía subcutánea, como bien habéis comentado en la introducción, sería la vía más idónea en el paciente en su domicilio. Vale, el tejido subcutáneo tiene una serie de características que lo hacen muy útil para poder administrar tratamientos. Es un tejido pues, que es muy extenso, es accesible, tiene mucha irrigación y tiene gran capacidad de distensión y pocos receptores del dolor, por lo cual realmente no es doloroso. El paciente tiene colocada la vía subcutánea y ni la va a notar, no le va a doler absolutamente nada. Bien, hablando de las ventajas que tiene esta vía, en comparación con la vía endovenosa, se ha demostrado que con la vía subcutánea se alcanzan unos niveles plasmáticos que son similares a la vía endovenosa y siendo esta más segura, sobre todo en el medio domiciliario. También tiene una alta biodisponibilidad, ya que evita el primer paso hepático, los fármacos se absorben relativamente rápidos y, como veremos más adelante, los efectos secundarios que pueden aparecer, que no son muy frecuentes, realmente suelen ser locales y son muy fáciles de detectar y fáciles de resolver.
Y lo más importante de todo, claro, es una vía muy sencilla, muy accesible, es poco agresiva, al paciente no le va a incomodar, además le va a permitir quedarse en su casa y todo esto nos va a aportar lo que realmente queremos en un paciente en el domicilio, que sea un paciente autónomo, que su calidad de vida sea lo mejor posible. Y además, en la práctica clínica lo que se ve es que esta vía explicada al paciente, explicada a la familia, lo aceptan muy bien y además la misma familia puede, con un mínimo entrenamiento, puede manejarse muy bien con esta vía. Aunque igual una vez al día haya algún sanitario que vaya a ver cómo está, las 24 horas el control e incluso la administración de medicación se puede entrenar a la familia. Vale. Y luego es una vía pues bastante más económica que otras. ¿Qué inconvenientes tenemos? Bien, el número de fármacos es limitado, bueno, relativamente limitado, porque realmente la mayor parte de los fármacos que vamos a necesitar en los pacientes domiciliarios se pueden poner vía subcutánea, luego vamos a ver. Lo que sí que es un inconveniente es que el volumen de medicación a administrar y de líquido, en el caso que queramos administrar líquido, sería unos volúmenes que no son grandes, son pequeños. Y bueno, y nada, y lo que hemos dicho antes, los efectos secundarios que son prácticamente, son poco frecuentes, fáciles de identificar, pero bueno, y sí que pueden aparecer, que serían pues que la zona de la punción se ponga eritematosa, indurada, que la palomilla se salga de forma accidental y como siempre pues con cualquier reacción local al fármaco o al material. Vale, hay una serie de situaciones en las que estaría contraindicada esta vía. Realmente son situaciones que en la práctica clínica diaria son muy poco habituales, pero siempre hay que tener en cuenta y siempre hay que conocer. Sería una situación de anasarca, de un shock periférico, coagulopatías en las que está contraindicado su uso y bueno, pacientes en los que siempre en los sitios en los que se pone la aguja, en los que se pone la palomilla, sufren infecciones de repetición. En estas situaciones pues estaría contraindicada. Vale. La vía subcutánea no solamente se puede utilizar para administrar fármacos, hay otro uso que realmente se usa bastante menos en la práctica clínica habitual, pero existe y hay que conocerlo, que es la hipodermoclisis, que es la administración de líquidos. Bien, y por ir un poco por orden, primero la forma de administrar los fármacos podríamos administrarlo de dos formas. O bien de forma intermitente, la palomilla colocada e ir administrando bolos, o una infusión continua mediante infusores. Se ve mejor en la siguiente imagen. Bien, en la parte de arriba aparece, bueno, os he adjuntado una foto en la que se ve un paciente como tiene una palomilla que está preparada para poder ser utilizada para administrar la medicación en forma de bolos, ¿vale? Y ya en la parte de abajo está la otra forma de administración, que no es más que el mismo sistema, pero al que le hemos acoplado un infusor, que un infusor simplemente es un sistema de perfusión que se conecta a la palomilla y entonces nos permite que la administración de la medicación, en vez de ser a picos, en vez de ser a bolos, sea de forma continua. Por ver un poco la diferencia entre ambas formas de administración, la forma en bolos realmente es la más útil cuando tenemos una situación aguda que queremos conseguir un efecto inmediato con la medicación. Entonces, pues un cuadro de dolor agudo, de disnea, cuando de forma aguda queremos una dosis alta de medicación, es la mejor vía. El inconveniente es que, bueno, que se manejan pequeños volúmenes y que si estamos constantemente utilizando se manipula mucho y bueno, eso es un poco el inconveniente. También, claro, el hecho de administrar la medicación en un bolo tiene la ventaja de que
El efecto de la medicación se consigue muy rápido, pero también a veces hay efectos secundarios que aparecen más que con la infusión continua. Bueno, es bastante más barata que el uso de infusores. Bien, y los infusores, en cambio, pues bueno, los volúmenes que podemos administrar son más grandes, se manipula mucho menos y, claro, tiene la ventaja de que libera la medicación de una forma continua, de una forma controlada, y con lo cual es más útil para tratamientos prolongados y es, bueno, es más caro. Y bueno, realmente lo que se suele hacer es una combinación de ambos. Se tiene un infusor puesto con un sistema de bolos añadido, pero luego lo vamos a ver. Bien, vale, ¿qué necesitamos para colocar una vía subcutánea? A ver, aquí podéis ver en la foto que os he adjuntado, está un poco, os voy describiendo. Arriba a la izquierda estaría la medicación, luego en el centro se ve el infusor. Infusores hay de muchos tipos, pero básicamente son todos, pues son todos similares. Abajo se ve un apósito transparente y otro apósito que sirve para fijar los tubos y para fijar la vía. Y luego a la derecha vemos ya la povidona iodada, pues para esterilizar, el suero fisiológico y vemos una jeringa de 60 mililitros, que es la que se utiliza para cargar la medicación, como os voy a explicar después. Y bueno, como siempre, una jeringa chiquitina y luego la palomilla. Vale, la técnica. Lo primero, como cualquier técnica, cualquier procedimiento que vamos a hacer, como seguramente ya sabéis los estudiantes, siempre lo primero de todo hay que explicar tanto al paciente como a la familia qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y en qué pasos, porque así están tranquilos y eso es muy importante. Como siempre, nos lavamos las manos, nos colocamos guantes para que sea una técnica lo más aséptica posible y elegimos la zona de punción y la desinfectamos con povidona iodada. Vale, ¿cómo elegir la zona de punción? Bien, realmente las zonas de punción son muy similares a las de la insulina. Aquí tenéis el dibujito de este señor que, bueno, está marcado en rojo las zonas más utilizadas en el tórax, en la región infraclavicular, luego se puede usar la zona de deltoides, muslos y luego en el abdomen, a los lados rodeando al ombligo. Sí que en la parte de la espalda aparece la zona de escápulas, pero realmente esa zona no se utiliza prácticamente porque es una zona de roce, de apoyo, le va a molestar al paciente, pero bueno, por saber también se podría utilizar. Porque realmente los criterios que tenemos que tener para elegir un buen sitio para colocar la vía es utilizar la lógica. Tiene que ser un sitio fácil de acceder a él, fácil de controlarlo, de vigilarlo. En pacientes que muchas veces están muy delgados, tiene que ser una zona que tenga tejido subcutáneo suficiente y que no tenga una alta sensibilidad. Tiene que ser cómoda para el paciente y, bueno, por ejemplo, si sabemos que vamos a utilizar unos volúmenes de fármacos que van a ser importantes, siempre es mejor la zona abdominal. Y con lógica no se puede utilizar, no se puede colocar en una piel que esté irritada, que tenga una úlcera, que tenga una infección, una cicatriz, que esté radiada o que tenga una infiltración tumoral. Bueno, pues eso sobra ponerlo, pero ahí no se podría poner. Y algo que sí hay que tener en cuenta es que en los pacientes que están agitados hay que poner en un sitio que tú veas que no sean de fácil acceso, porque si no pudiera ser que se lo arrancara la vía. Entonces, una vez que ya hemos elegido la zona, ya la hemos esterilizado, le hemos puesto povidona iodada, entonces preparamos la palomilla, se purga la línea de infusión y, como veis en el dibujo, es muy fácil. Se pellizca la piel y se introduce la palomilla en un ángulo de 45 grados. Os he puesto las opciones de diferentes administración, o sea, de diferentes inyecciones, la intramuscular, la subcutánea. Bueno, ahí veis, sería en este caso 45 grados. Y sí que se comenta que, claro, pacientes que tienen tejido subcutáneo abundante, suficiente, el bisel siempre hacia arriba,
pero en pacientes muy caquécticos o zona que no tenga mucho tejido subcutáneo, que sea poco tejido subcutáneo, el bisel mejor hacia abajo. Bueno, una vez tenemos colocada la vía, como siempre, comprobamos que sea permeable. Lo podemos hacer pasando 1 a 2 mililitros de suero fisiológico, que entra bien, ya está, es permeable. Entonces, una parte importantísima, el apósito transparente. La vía subcutánea siempre la tenemos que tapar con un apósito transparente. ¿Para qué? Como hemos dicho que la mayor parte de las complicaciones son locales, pues todos los días habrá que vigilar la zona en la que está la vía puesta. Entonces, con el apósito transparente podemos ver perfectamente si hay eritema, si hay inflamación, si hay un hematoma, cualquier problema. Bueno, se sujeta el catéter y luego se le pone un tapón. Normalmente nosotros solemos poner una llave de 3 vías directamente, porque así ya, bueno, pues es mucho más fácil que un tapón. Y bueno, y muy importante, siempre hay que poner pues la fecha en la que se pone la vía y si es para un fármaco, para varios, eso es importante especificarlo también. Vale, si utilizamos la vía ya la tenemos colocada. Entonces, si solamente vamos a usarla para administrar bolos de forma intermitente, ya está, no hay que poner nada más. Entonces, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que claro, el tubito de conexión de la vía son 0,6 mililitros. Entonces, si calculamos la medicación que vamos a poner al paciente, siempre hay que tener en cuenta eso, porque si no, la dosis que vamos a administrar al final va a ser más bajita. Entonces, para evitar la infradosificación, muy sencillo. ¿Que solamente vamos a usar un fármaco? Pues bien, la primera vez que usamos esa vía con ese fármaco, le ponemos la dosis que queremos más 0,6 mililitros, contando que eso es lo que se va a quedar en el tubo. ¿Que van a ser para varios fármacos? Pues entonces ahí ya sería después de cada fármaco, lavamos con suero fisiológico y ya está. Vale. Que queremos, en vez del uso de los bolos, queremos utilizar la vía subcutánea por medio de, o sea, para una infusión continua con un infusor, pues entonces lo primero es cargar el infusor. Vale, tenemos el infusor y entonces infusores, bueno, hay de varios tipos. Hay infusores que duran un día, otros que duran 30 horas, 5 días, 7 días. Hay muchos tipos distintos. Entonces tú tienes que calcular más o menos qué es lo que te conviene en esa situación y según el infusor que tengas, ves la duración del infusor y cuántos mililitros de contenido tiene. Entonces, lo que se hace es, se calcula la medicación que quieres utilizar para ese paciente para ese periodo de tiempo y primero cargas todos los fármacos necesarios y los mililitros sobrantes pues los rellenas con suero fisiológico. Vale, el procedimiento para cargar el infusor sería primero con la jeringa de 60 mililitros que veíais antes dentro del material necesario. Con esa jeringa se cargan primero los fármacos y luego la solución disolvente, que suele ser suero fisiológico. Entonces, la jeringa una vez cargada la conectamos al infusor y vamos presionando el émbolo y a medida que vamos presionando, poco a poco se va a ir llenando el infusor. Todos los infusores tienen un balón y es importante ver que cuando vamos introduciendo la medicación, este balón se tiene que expandir de forma simétrica. Bueno, una vez que ya está rellenado, comprobamos que funcione bien, lo conectamos a la palomilla y, como siempre, registramos la fecha de colocación y la dosis de fármacos. Y lo que os comentaba antes, normalmente se suele dejar o bien una llave de 3 vías entre el infusor y la palomilla y esa la podemos utilizar para medicación extra de rescate. Y bueno, hay veces que hay infusores que tienen ellos mismos un sistema en el que te permite justo pinchar esa dosis extra sin necesidad de poner una llave de 3 vías entre medias. Vale. Bien, ¿qué cuidados necesita la vía subcutánea? Me voy a repetir. Poco frecuentes, 2-3%, muy raros. Y la mayoría locales, que el catéter se salga, que haya irritación local, que haya un hematoma, un absceso,
todos son complicaciones locales que se detectan mirando. Por eso el apósito transparente es lo más importante casi de toda la presentación, que no se os olvide. Entonces, mirando todos los días esa vía y que se detecta algo extraño, pues se cambia la vía de sitio. Vale, luego hay situaciones, por ejemplo, de dolor que se pueden solucionar reduciendo el volumen de medicación que se pone, que sea menor de 2 mililitros, y también la velocidad de infusión, ¿vale? Y nada, y luego, claro, hay veces que hay mezclas de múltiples fármacos que producen más irritación, entonces habría que adecuar un poco, si le está molestando, habría que adecuar un poco, pues no poner tantos medicamentos o valorar en cada caso. Bien, si no hay ningún problema, normalmente la vía subcutánea se puede mantener entre 5 a 7 días. Y siempre hay que estar un poco atentos a la precipitación de fármacos, sobre todo cuando estamos mezclando varios. Y es muy importante comentarle al paciente y a la familia que tengan cuidado de no colocar el infusor cerca de fuentes de calor ni de frío, porque entonces la velocidad de perfusión se puede ver alterada. Vale, fármacos. ¿Qué decíamos? En teoría, pocos fármacos, pero realmente esto hay en más incluso que no aparecen aquí. Los más utilizados son estos, que son realmente los que más se suelen necesitar en paciente, normalmente el paciente paliativo, estamos hablando, pues la morfina, la escopolamina, imidazolam, haloperidol, levomepromacina, metoclopramida, dexametasona. Estos os los he destacado, pero como se puede ver en la anterior, hay un montón de medicaciones que se podrían utilizar. Antibióticos también se pueden utilizar. Vale. O furosemida también, que también es importante. Vale, muy claro que no se pueden usar ni diazepam, ni metamizol, ni clorpromacina. Estos los he puesto porque son bastante frecuentes y bueno, ambos, o sea, los tres realmente no se pueden utilizar pues porque son muy irritantes localmente y dan muchos problemas. Por vía subcutánea no se pueden utilizar. Bien, ¿cuántos fármacos podemos mezclar? Vale, revisando, realmente no hay mucha bibliografía al respecto. Sí que se describen varias mezclas en las diferentes guías clínicas que combinan desde 2 hasta 6 fármacos. Vale, 6 es muchísimo. Realmente en la práctica habitual, por lo menos en el área donde yo trabajo, nunca ponemos más de 3 fármacos. Porque, bueno, pues cuanto más fármacos hay más riesgos de que la mezcla sea inestable y haya una precipitación y además tienes muchas más probabilidades de que le moleste, le duela, que se le irrite la piel. Entonces, mi recomendación es que más de 3 fármacos, no. Y también la dexametasona, que si bien está descrito en diferentes guías que se puede mezclar, nuestra experiencia es que la dexametasona mejor sola, que si no precipita muy fácil. Mezclas que existen posibles, un montón. Con morfina todas estas opciones, con midazolam todas estas otras. Estos serían mezclas de 2 fármacos. La metoclopramida, el haloperidol. 2 fármacos en principio no suele haber problemas. De 3 fármacos, pues también hay opciones. No las voy a ir nombrando todas, pero bueno, de 3 hay opciones. Y de 4 también he puesto porque, bueno, simplemente he visto que están descritas, pero la verdad es que no, en mi experiencia no, 4 fármacos mejor no. Y menos la que pone abajo de con dexametasona. Pero bueno, que sepáis que están descritas en la bibliografía, o sea que sin más, que existe. Vale, y bien, decíamos que la vía subcutánea se puede usar para administrar fármacos, que es el uso más extendido, y luego también hay otro uso que es la hipodermoclisis, que quizás es menos conocido y mucho menos utilizado, que bueno, que es utilizar la vía subcutánea pues para administrar líquidos y electrolitos. Aunque eso, como he dicho, no se usa mucho, realmente es una técnica muy sencilla que tiene pocas complicaciones, con el inconveniente de la lentitud. Siempre mejor en zona abdominal, muslos incluso, pero mejor abdominal.
Y los líquidos que se pueden administrar serían fisiológico o glucosalino, glucosado no. Y bueno, teniendo en cuenta que, claro, pacientes en situación terminal realmente es cierto que no necesitan grandes volúmenes de hidratación. Con 1.500 mililitros al día es más que suficiente. La forma de administrar los líquidos, pueden ser de forma continua, o sea, estar las 24 horas, nocturna, que se le deja descansar al paciente por el día y se le administran los líquidos por la noche, o a modo de bolos a lo largo del día. Se utiliza realmente poco porque la hidratación de pacientes en los últimos días de vida no se ha visto que mejore ni la supervivencia ni tampoco demasiado el control de síntomas. Quizás esta técnica se podría utilizar en situaciones de una deshidratación que su causa sea reversible o que tengas muy claro que la administración de líquidos pueda mejorar los síntomas del paciente. Bueno, está contraindicado en situaciones de emergencia, coagulopatías, cuadros de edemas generalizados. Con la cardiopatía habría que tener cuidado, esta es relativa, como siempre depende de la cantidad de líquido que se administre. Y nada, y bueno, como ventajas lo que hemos comentado, que es muy fácil, permite autonomía al paciente, está descrito incluso su uso durante periodos largos. La vía puede durar, si no hay problemas, 5 o 7 días lo puedes mantener. Y realmente está descrito que da mucho menos problemas locales que la vía intravenosa y no provoca tromboflebitis, claro. Y bueno, la desventaja es que realmente no podemos infundir grandes cantidades de líquido ni de forma rápida, que puede aparecer edema y reacción local en la piel. Bueno, el riesgo de sangrado, que ya hemos dicho, que está contraindicada en la coagulopatía, y realmente la principal desventaja yo veo que es que no es raro, yo creo, encontrarse con una situación en la que se vea claramente indicado esta técnica. Pero bueno, saber que existe está muy bien. Bien, y bueno, por finalizar, por poner un poco en, bueno, 2 ejemplos de la práctica clínica diaria, de 2 situaciones que podemos utilizar esta vía subcutánea, pues me gustaría presentaros 2 casos clínicos que son casos reales de mi consulta y bueno, pues para que veáis un poco, son 2 situaciones distintas. El primer caso clínico es el típico caso clínico al que estamos acostumbrados y en el que siempre pensamos cuando se habla de la vía subcutánea en el domicilio, que es un paciente que está en situación terminal y en situación de cuidados paliativos. Vale, este señor, bueno, era un varón de 75 años, tenía una neoplasia de pulmón diagnosticada que estaba en situación terminal. Y bueno, un paciente conocido mío de la consulta, conocía al paciente, la familia, habíamos estado múltiples ya visitas domiciliarias y en la consulta y ya teníamos hablado su deseo del paciente y la familia le apoyaba de llegado el momento del fallecimiento hacerlo en el domicilio. Él tenía muy claro que no quería morir en el hospital, que quería morir en su casa con su familia y tranquilo. Y entonces, bueno, pues ya habíamos pactado con él que si fuera posible lo íbamos a hacer así. Y un día estando en la consulta, pues nada, nos llaman de forma urgente, nos llama la mujer diciendo pues eso, que el paciente que se encuentra mal, que su disnea basal ha empeorado de forma progresiva, había empeorado en las últimas 24 horas y nada, que se lo habían encontrado a la mañana, que estaba estuporoso y que no contestaba, vamos, no reaccionaba. Y entonces fuimos al domicilio y efectivamente comprobamos que estaba en una situación, estaba en un cuadro confusional, estaba taquipneico, tenía ruido de secreciones, saturado 88%, la auscultación, bueno, una hipoventilación generalizada.
Y nada, entonces, lógicamente, tal y como habíamos pactado con antelación, la familia seguía de acuerdo, no querían que el paciente fuera trasladado fuera del domicilio. Y entonces, pues nada, lo que hicimos fue, le colocamos una vía subcutánea, se la colocamos en abdomen. Primero, cuando colocamos la palomilla, se le puso una dosis de inducción, primero con 5 miligramos de midazolam y 10 miligramos de cloruro mórfico. Una vez puesta esa dosis de inducción, ya se conectó a esa vía subcutánea, la conectamos con un infusor de 24 horas, pues ya con la dosis en teoría que íbamos a prever que iba a necesitar para esas 24 horas de cloruro mórfico, midazolam y butilbromuro de ioscina para las secreciones. El cloruro mórfico, como sabéis, es un opiáceo que tiene efecto anestésico, analgésico. El midazolam pues es una benzodiazepina y ambos son para disminuir el dolor, la sensación de disnea, y el tercero es pues para que no haya tanto ruido de secreciones respiratorias, que si bien al paciente no le molestan, sí que para la familia a veces no es agradable. Y bueno, la evolución, pues nada, después de una vez puesta la medicación, después de la dosis de inducción, enseguida el paciente se quedó tranquilo, le disminuyó mucho el trabajo respiratorio y aproximadamente en 16 horas pues falleció sin disnea, sin dolor, en su cama y acompañado por su familia como había deseado. Bueno, este es el caso, yo creo que el uso de los más frecuentes de la vía subcutánea. Y otro que no tiene nada que ver, pero que también es muy, muy importante para tener en cuenta, porque bueno, la vía subcutánea siempre está ahí y siempre nos tenemos que acordar de ella en situaciones de no deseo, de deseo de no traslado a un centro hospitalario. También es un caso real de mi consulta. Una mujer, bueno, la situación, estábamos en pandemia COVID y nos llamó la hija de esta señora, que en ese momento tenía 100 años. Bueno, os adelanto que ha cumplido 103 este año. Y bueno, una mujer de 100 años, pues dependiente, con un deterioro cognitivo en principio sorprendentemente leve. Y bueno, pues cardiópata, una insuficiencia renal crónica, bien. Y bueno, el caso es que nos avisan de forma urgente diciendo, pues bueno, que está la paciente que le ven en un cuadro confusional, que no la ven bien, entonces vamos a verle a casa. Y allí, pues bueno, la verdad es que la exploración en el domicilio hace sospechar que pudiera tener una neumonía de base derecha. Y bueno, tiene datos de gravedad porque la paciente, aparte, tiene un cuadro confusional agudo, está taquipneica, saturaba muy poquito, 91%. Bueno, como no, le hicimos un test de antígeno que fue negativo. Y ahí la hija nos dejó claro que por nada del mundo quería ir al hospital. La verdad es que creo que incluso en situaciones de no pandemia no habrían querido ir al hospital, pero en esa situación muchísimo más, porque tenían, claro, la pobre señora con 100 años en el hospital le iban a dejar sola, no iba a poder tener un acompañamiento, entonces no había discusión. Esa mujer, para bien o para mal, se quedaba en casa. Entonces le planteamos a la hija la opción bueno, que íbamos a hacer todo lo posible en el domicilio. Entonces, con una vía subcutánea le pusimos 2 vías distintas. Por una se le pasó ceftriaxona de 1 gramo cada 24 horas, le pautamos así. Y en otra vía distinta, dexametasona, 4 miligramos y cada 8 horas. Dejamos en modo de bolo, la dexametasona en modo de bolo, y la ceftriaxona pues iba a la enfermera y le puso la primera dosis ese día y luego pues nada, posteriormente, hasta que hizo falta, iba una vez al día y le ponía. También pedimos oxigenoterapia a domicilio y le pautamos aerosolterapia con bromuro de ipratropio cada 8 horas. Y bueno, ya os he adelantado que ya tiene 103 años, con lo cual el final me imagino que sabréis que es un final feliz.
Fue sorprendentemente feliz porque en 24 horas ya la señora no tenía el cuadro confusional. Al de 2 días, vale, seguía hipoventilando, tenía la neumonía en base derecha, que se seguía oyendo mal, pero la paciente ya no tenía un trabajo respiratorio, estaba con el oxígeno, pero saturando 96%. Y nada, en 3 días y 72 horas, como ya la vía oral era posible, le cambiamos toda la medicación a vía oral, le cambiamos la ceftriaxona por cefditoren y la dexametasona por una pauta descendente de prednisona. Y bueno, y le mantuvimos un poco con el oxígeno, con los aerosoles, y al de le fuimos retirando poco a poco, y al de 2 semanas ya se lo retiramos completamente. Y bueno, y nada más, eso es lo que quería un poco contar. Como conclusión, por redondear un poco lo que hemos visto, la vía subcutánea es útil en atención domiciliaria, no solo en cuidados paliativos, que es la primera que se nos viene a la cabeza, sino también en situaciones agudas como la última que os he comentado. Y lo más importante, y lo de siempre como sanitarios, la prioridad es el bienestar y la calidad de vida del paciente y de la familia. Entonces, en estos 2 casos que os he comentado, pues la vía subcutánea nos permitió respetar la decisión de no traslado y nada, mejoramos, en mi opinión, pues bueno, les hicimos un regalo a ambos, evitándoles un traslado innecesario y bueno, les aportamos bienestar y que de eso se trata esta nuestra profesión. Y nada más, pues esto es todo lo que quería contar. Ahora sí, bueno, si queréis preguntar algo, o bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias, doctora Nuria Matías. Ha sido excelente su presentación. Yo creo que los alumnos y los docentes de la facultad estarán de acuerdo conmigo. Y pues abrimos los micrófonos. Quien desea, por favor, puede levantar la mano o puede escribir sus preguntas a través del chat sin ningún problema. Sí, por favor, maestro Hilario. Muchas gracias, felicidades, doctora Nuria. Interesante la experiencia que tienen ustedes en España con esta posibilidad de apoyar a los pacientes. Sin duda, México y España comparten en su sistema de salud muchas condiciones, muchas situaciones en común. Pero en términos de formación relacionada con el manejo de esta vía, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitan los estudiantes que están en formación, tanto médicos o enfermeros, para poder dedicarse a la atención domiciliaria y poder ofrecer esta vía de tratamientos a través de la vía subcutánea? ¿Qué características tienen en su reglamentación para que puedan accesar a este tipo de servicios y poderlos ofrecer, desde luego? No sé muy bien qué decir. Realmente, bueno, la vía subcutánea, lo primero es saber que existe, porque muchas veces no nos acordamos de que existe. Y vemos un paciente mal en un domicilio y decimos, bueno, pues al hospital. Pues no siempre tiene que ser esa la solución. Entonces, simplemente, ya con esta charla, aquí empezamos la formación. O sea, los estudiantes que estáis escuchando, ya sabéis que existe una alternativa y quizás en un futuro, oye, pues se da una situación que dices, ¿y esto cómo puedo utilizarlo? Claro, aquí, por ejemplo, bueno, la atención domiciliaria, yo soy médico de familia, yo trabajo en un pueblo, entonces mis pacientes son míos, los que vienen a la consulta, y los que no pueden venir voy yo a sus casas. Entonces, en la formación tanto de médicos como de enfermería de atención primaria es otra cosa más. No sabría decir muy bien qué es lo que quieres exactamente. Sí. Claro, aquí inicialmente yo creo que solamente utilizaban la vía subcutánea las unidades de hospitalización a domicilio.
que son, pues bueno, dentro del hospital, pues pacientes que les daban de alta, pero no veían que estaban en condiciones 100% como para no tener ningún tipo de atención. Ese servicio, bueno, existe todavía. Y yo creo que al principio estoy hablando, pues no sé, hace, no sé, 20 años o bueno, no sabría decir. Quizás era como más exclusivo de este servicio. En cambio, ahora yo creo que cada vez se está generalizando más en la atención primaria y cada vez más. Y no lo sé, yo creo que debería ser de formar parte de la formación universitaria. Sí, no. El uso, la práctica, el saber identificar zonas anatómicas, sin duda tiene que ver con la capacitación. Eh, claro, al final, bueno, las zonas anatómicas es un poco las que os he comentado y eso es, no sé, práctica clínica también. Realmente no es una técnica difícil, ni mucho menos. Claro, sí que necesitas de un facultativo que te indique que está, ¿no?, ese tratamiento y luego la función de la enfermería me parece, claro, es fundamental porque es quien prepara la vía, la coloca, la vigila, controla, tiene que ir al domicilio a vigilarlo, es fundamental. Entonces, bueno, como siempre, un trabajo en equipo médico-enfermera, que yo creo que es lo que funciona para que los pacientes salgan beneficiados, siempre tiene que haber un buen trabajo en equipo. Y la educación de esto desde la universidad, lo que estamos haciendo ahora. Y en términos de, si me permite una segunda pregunta, en términos de legislación del ejercicio profesional, ¿cómo es el comportamiento de fallas, de situaciones, de demandas por una mala praxis, o alguna complicación inherente quizás al tratamiento, pero desde la perspectiva de los pacientes, pues se asume que el facultativo, el personal de enfermería, tiene algún grado de responsabilidad? ¿Cómo es esa situación allá con ustedes? No lo sé. ¿Cómo es? O sea, si hay algún problema con la vía subcutánea, que Que represente un motivo de demanda, un motivo ya. de fallo, y que la insatisfacción del usuario lo lleve a reclamar alguna indemnización. Ya, pues la verdad es que como yo puedo hablar a nivel personal, eh, si explicas bien todo al paciente, a la familia, si nunca haces nada sin haberlo comentado, sin su autorización, no tiene por qué, o sea, no suele haber ningún problema porque no, en mi vida profesional, que es lo único que puedo decirte, en global no sabría contestarte a esa pregunta, pero no, o sea, en ninguna circunstancia me ha ocurrido que haya habido ningún problema, ni alguien insatisfecho, ni porque como es tan fundamental explicar bien antes todo, o sea, no coger y decir, pues vale, entonces le pongo la vía y tal. Pues no, les explicas, a ver, tenemos opciones. Se puede ir al hospital, se puede quedar en casa, no hacer nada, podemos en casa utilizar esta opción. Es casi una decisión compartida con la familia y con el paciente. Entonces, eso evita mucho problema, ¿no? Esa es mi Okay. experiencia. A nivel legal, no lo sé, no te sabría contestar a esa pregunta. No, vale. No sé, tema consentimientos informados, etcétera. No sé si vas por ahí igual la Sí, pregunta. Bien, realmente el consentimiento es verbal y se deja registrado en la historia clínica. de Vale, eso acuerdo. es a día de hoy. Que en un futuro tengamos que hacer un consentimiento informado por escrito. No sé si en otras áreas de salud lo tienen, en la nuestra no. En la nuestra es consentimiento verbal y que siempre lo registramos en la historia. Se informa a la familia, al paciente, están de acuerdo. El consentimiento que se da es ese. No tenemos un consentimiento informado por escrito como tal.
quizás sería conveniente, pues cada día necesitamos consentimientos para absolutamente todo. O sea, que no me extraña que tarde o temprano también tengamos el consentimiento informado de eso. Pero no sé, más de esto, no. Muchas gracias, doctora Nuria. Muy esclarecedor su experiencia y sus respuestas. Gracias. De nada. Sí, doctora Susana, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, primero quiero felicitar a Nuria porque fue realmente, yo no soy del área de la enfermería, eso también quiero aclarar, pero creo que la explicación que diste sobre el tema fue bastante didáctica y vista desde la Universidad de Colima, digamos, como la parte que hablabas de que esto sería importante también que la formación del personal de enfermería estuviera incorporado. Yo creo que es sumamente importante que del proceso enfermero, que es el cuidado del paciente, tú acabas de señalar, de toda la conferencia acabas de señalar dos elementos que me parecieron sumamente importantes. Una es la construcción de la historia clínica y que además se comparte con el familiar y con el paciente para que sepan cuál es el tratamiento que se les está ofreciendo, cuáles son las condiciones que tiene de ello. Y la otra que tú hablaste es del consentimiento informado, aun cuando ahorita en este momento no se hace por escrito, sino se hace de manera verbal. Entonces, esa parte de la comunicación tan oportuna con el paciente y con la familia del paciente, yo creo que son sumamente importantes para que la atención domiciliaria tenga un efecto tan positivo como tú ahorita lo explicaste en todo su sentido. Y aunque hablas solamente de una partecita de lo que es la atención domiciliaria, hay mucho más elementos de la atención domiciliaria, pero tú enfocaste en algo que yo creo que no, a lo mejor a los ojos de otras personas pueden decir, ¿y qué tan importante es esa parte de la vía subcutánea? Es sumamente importante porque si no lo tienes clarificado como profesionista y si no lo clarificas a quien le estás ofreciendo la atención, esto deja de ser un elemento crucial de lo que hablabas del proceso de enfermero o de la enfermería. De verdad, muchas felicidades y creo que a nuestro personal docente, como a los estudiantes de la Facultad de Enfermería y a otros que a lo mejor somos usuarios de esos servicios, creo que haberlo escuchado, la verdad es sumamente gratificante verlo, que se hace no solamente porque la gente lo quiere hacer, sino es porque hay todo algo que respalda a la información que tú nos estás proporcionando. De verdad me parece muy importante lo que tú ahora has compartido con nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, lo que has comentado, claro, la atención domiciliaria es muchísimo más que solo la vía subcutánea, eso es cierto. Bueno, sin más, por hacer una pequeña aproximación a algo, realmente luego también, claro, la atención domiciliaria, por un lado, es muy diferente la que puede hacer un médico de emergencias, por ejemplo, a quizás yo en mi consulta que llevo, ¿cuántos años llevo en mi consulta? No sé, ahora no sabría decir, más de 10. Me conozco a los abuelos, a los padres, a los hijos. Tenemos una confianza que, pues el caso, por ejemplo, el primer caso del paciente que estaba en una situación de cuidados paliativos, teníamos hablado con antelación, oye, y cuando tal, ¿cómo quieres que hagamos? Entonces, la continuidad de la relación del equipo sanitario con el paciente es fundamental. Y en la atención domiciliaria la enfermería es importantísima. Vamos. Sí. Gracias por tus comentarios. Tenemos también una pregunta a través del chat de Inés Gutiérrez González. ¿Se puede usar esta vía subcutánea para personas que se han quemado la cara con explosiones o vapores para hidratarlo? A ver. Bueno, claro, tiene que ser, como siempre, un paciente que tengamos claro que no le va a aportar nada, o sea, que no va a ser beneficioso para él ir a un centro hospitalario. Eso es lo primero, porque quizás ese caso en concreto es un paciente que va a necesitar unos cuidados en una unidad de grandes quemados, con lo cual en el domicilio, más que por la hidratación, yo creo que esa situación necesita un ingreso hospitalario por lo que va acompañando a la hidratación.
No veo, quizás si es un caso extremo, no lo sé, de situación paliativa, no lo sé. Yo ese caso en concreto lo veo más de una derivación hospitalaria, sí. Pero por los cuidados de la quemadura en sí, porque claro, la hidratación es como otra cosita más, pero claro, el dolor y las curas que tienen que ser como específicas por un equipo de cirugía plástica, en el domicilio no lo veo. Que es un paciente paliativo y no hay otra opción y pues si no hay otra opción, se hace lo que se puede, lo que mejor beneficia al paciente. Entonces se le puede hidratar, se le puede dar morfina para el dolor, pero ese paciente concreto yo creo que no. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Ningún estudiante se atreve a preguntar. Pues si no es así, voy a compartir la pantalla para presentarle la ponencia. Y bueno, la tenemos aquí. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Nuria Matiz Baraybar por impartir la conferencia magistral vía subcutánea en atención domiciliaria, realizada el 29 de mayo de 2023 con duración de 1 hora y valor curricular en el marco del Programa Institucional de Charlas Divulgativas Red Global MX, Capítulo España, Universidad de Colima. Y firman al calce el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de Educación Continua de la Universidad de Colima, y la doctora Adela Rendón Ramírez, coordinadora del Programa de Transferencia de Conocimiento. Y pues nuevamente agradecerle muchísimo que haya estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por compartir toda su experiencia y sus conocimientos con los alumnos y docentes de la Facultad de Enfermería y demás personal de la Universidad de Colima también que nos acompaña. Muchísimas gracias a todos. Maestro Ángel Gabriel, gracias por ser nuestro anfitrión el día de hoy. Doctora Susana Preciado, como siempre, muchas gracias. Y pues buenas noches a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todas y todos. Igualmente, hasta luego. Buenas noches.